Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Armando Macbeth Millán y junto a mis compañeras María José y Jimena desarrollamos un sistema de acondicionamiento de señal de un sensor de CO2. Fue importado desde China con el objetivo de integrarlo a un monitor clínico. Esta experiencia, pues más allá que el diseño electrónico en sí, fue un ejercicio muy completo, pues, ya que lleva como todos los componentes que vimos en la clase, pues ya que combinó teoría, simulación, análisis práctico y validación experimental. Primero, hablando un poquito más sobre la situación, bueno, lo que pasa acá, como dice en nuestro documento, es que en esta situación problema, Jorge Calderón, que es el director de área tecnológica de instrumentación en una empresa, solicitó el diseño de un sistema de acondicionamiento de señales para integrar un sensor de CO2. Este fue importado desde China para meterlo a un monitor clínico. Y este sensor tiene una respuesta lineal, pero su salida de voltaje no es compatible directamente con el sistema de monitoreo, o sea, es decir, que no se puede conectar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es el circuito para poder hacer esa conversión y el filtrado de la señal para poderlos hacerlo compatible. Entonces, acá, ¿qué es lo que está pasando? O sea, bueno, primero tenemos que entender qué es lo que es el acondicionamiento. Y esto lo que significa es que es un instrumento que va a convertir un tipo de señal, en este caso va a ser una señal eléctrica, en otra señal, o sea, la va a convertir de alguna manera. Entonces, el objetivo también de este circuito es amplificar la señal y convertirla a otro formato para que sea compatible con el sistema de monitoreo, que este va a ser la máquina. Y igual al mismo tiempo, pues también vamos a necesitar un filtro pasabajas activo de segundo orden, que va a ser un circuito que permite el paso de ciertas frecuencias, es decir, frecuencias bajas, y las altas, las que o sea, las que tardan mucho en dar todo un ciclo, las va a atenuar dependiendo de qué tanto. Y esto va a necesitar un amplificador operacional, resistencias y capacitores principalmente. Entonces, para que veamos en este problema, lo que pasa es que nos va a llegar la señal de un sensor, que es el sensor de CO2, y ese va a ser una salida lineal que varía, va a ser de -1 cuando hay 0% de CO2 a 5 volts. Nos va a sacar 5 volts cuando hay 100% de CO2. Y el monitor clínico al que se tiene que integrar el sensor, pues está principalmente calibrado para operar con señales de rango de -3 a 3. Es decir, la entrada del sensor viene de -1 a 5 y nosotros lo tenemos que convertir de -1 a 3. Entonces, ahorita, como decíamos, lo que nos trae el sensor es esta línea. Cuando hay 0% de CO2, va a tener una salida de -1. Y cuando hay 100% de CO2, va a tener una salida de 5. Y lo que nosotros necesitamos para que sea compatible con el sistema de monitoreo es que cuando haya 0% de CO2, salga -3 de voltaje, -3 volts, y cuando haya un 100% salgan 3 volts. Como vimos en esa última gráfica, que es una gráfica lineal, acá en esta ecuación podemos ver la fórmula de transformación lineal. Es decir, la salida va a ser igual a m, donde m va a ser la pendiente de la recta que vimos anteriormente. B in va a ser el voltaje de entrada del sensor, más B, que va a ser la ordenada al origen o el desplazamiento, es decir, en qué punto de la línea se coordina con el origen. Si analizamos un poquito más la situación, es decir, tenemos que cuando está en cero, necesitamos que salga -3 y actualmente está saliendo -1. Entonces, esa diferencia va a ser de 2 o vamos a tener que restar -2. Con eso lo podemos analizar. Pero para eso, en llegar a esa conclusión, hicimos un sistema de ecuaciones con las líneas que teníamos y con las que necesitábamos. Y al resolverlas podemos ver que B, es decir, cuánto se va a tener que mover, es igual a -2, que eso va a ser cuánta diferencia va a tener que haber de la entrada a la salida del puro acondicionado. Para primero probar que nuestra teoría estaba correcta, bueno, lo que tenemos que hacer es un restador. Como dijimos, tiene que pasar de -1 a -3 en caso que sea cero. Y entonces hicimos un restaurador que podemos ver acá. Este es nuestro circuito que después vamos a indagar un poquito más en él y ver más sus resultados. Entonces, lo primero lo simulamos en LTSpice y después fue que lo pasamos a la vida real. Para que nuestra ganancia fuera la adecuada, la que se necesitaba para el sistema de monitoreo, que para comúnmente la ganancia en un filtro para pasabajas de segundo orden Butterworth
Idealmente es aproximadamente 0,707. Entonces, en base a eso fue que calculamos los capacitancias que necesitábamos, primero probando con las que teníamos disponibles en nuestros laboratorios y las que podemos conseguir. En eso llegamos a una capacitancia uno de 1 microfaradio y la otra es de 2,2. También necesitábamos la frecuencia angular para sacar las resistencias, que bueno, para sacar la angular solo es 2pi por la frecuencia de corte que fue la que se nos dio, para que de ahí se empiece a atenuar la señal y tenemos este resultado. Y para calcular las resistencias, utilizamos esta fórmula que es la ganancia sobre la frecuencia angular por la capacitancia número uno. Y es que llegamos a que nuestra resistencia va a ser de 2,25 kiloohms. Y también se necesitaba una resistencia de retroalimentación, la cual va a ser, o la cual calculamos nada más multiplicando por 2 la resistencia que conseguimos anteriormente. Es decir, 2 por 2,25 kiloohms, que nos da 4,5 kiloohms, que afortunadamente sí teníamos resistencias bueno, de esa resistencia disponibles en nuestra mano. Luego, también antes de pasarlo a la vida real, necesitamos hacerlo, bueno, simularlo. Entonces, acá primero tenemos nuestra salida, bueno, nuestro restador, que es decir, acá van a entrar una onda de -1 a 5 volts y tiene que salir en una onda de -3 a 3. De esta salida lo pasamos a nuestro filtro para que atenúe las ganancias. Entonces, si lo simulamos, podemos ver que obtenemos esta gráfica, que es justo la correspondiente para un filtro pasabajas de segundo grado. Entonces, acá podemos ver que tenemos una línea, más o menos, que acá podemos ver nuestras coordenadas, acá van a aparecer. Entonces, acá donde está mi mouse, vemos que son aproximadamente 50 Hz, y ahí es donde se empieza a bajar, es decir, donde se va a empezar a atenuar. Entonces, si metemos una señal con un hertz de frecuencia, con 10, con 20, con 30, con 40, no se van a atenuar. Es decir, acá donde empieza la curva, que son 50 Hz, se van a atenuar. Y dado el eje Y, van a ser los decibeles por los que se va a atenuar. Es decir, cuando estamos en 100 Hz, se va a atenuar aproximadamente, o sea, se le va a restar -10 decibeles, se le va a atenuar -10 decibeles. Y, por ejemplo, para 60 se va a atenuar -3 decibeles y así sucesivamente. De esto todo dependiendo de la gráfica. Entonces podemos ver que estamos teniendo un comportamiento correcto y como debe de ser en un filtro de pasabajas de segundo orden, Butterworth. Pero, ¿para qué nos sirve este filtro? Este filtro nos va a servir ya que cuando tengamos frecuencias altas, como podemos ver arriba de 50, estas puede ser que luego lleguen a dañar o tener un mal comportamiento cuando se conecte con el sistema de monitoreo. Es por eso que entre más alta sea la frecuencia, necesitamos atenuarla para que tenga una frecuencia, decir, un poco más constante y que no tenga oscilaciones muy fuertes y que puedan dañar a nuestro sistema. Y bueno, ya tenemos la parte teórica, ya vimos que todo funciona correctamente y como debe de ser. Es decir, si todo este sistema se simulara, si tuviéramos la entrada, el sensor como tal simulado y el sistema de monitoreo simulado, funcionaría a la perfección. Pero pues no necesitamos que sea simulado, necesitamos la situación problema, nos dice que sea va a ser un problema real. Entonces ahora es donde pasamos a hacerlo físicamente. Tras el diseño y la simulación, pues ya procedemos a hacer el circuito acondicionador de señales, primeramente, para probar primero uno y luego otro, y luego los vamos a unir. Entonces, acá en esta foto podemos observar el circuito que va a ser el restador y va a ser el acondicionador de señales. Como habíamos dicho anteriormente, solo va a restar 2 volts a la entrada, que va a ser de -1 a 5 y va a salir en un rango de -3 a 3. Entonces, acá en esta imagen vamos a poder analizar diferentes cosas. Vamos poco a poco. Como pudieron ver en este circuito, pues vamos a poder, acá tenemos diferentes sistemas para medir. Vamos a medir la entrada, es decir, la entrada de -1 a 5 y la salida de -3 a 3. Acá podemos ver, primero tenemos que entender un poco cómo funciona el osciloscopio. El osciloscopio nos está dando la entrada que va a ser lo amarillo. Acá tenemos nuestra gráfica y esta onda amarilla va a ser nuestra entrada.
que podemos ver que, bueno, uno de estos cuadritos equivale a 2 volts. Entonces, siendo este nuestro origen, vemos que acá tenemos medio cuadrito, que sería 1 volt, que es decir, menos 1 volt, o sea, hacia abajo, que va a ser la entrada, y luego tenemos 2 cuadritos y medio hacia arriba, que 2,5 por 2 que va a ser lo que mide cada uno, pues es 5. Entonces podemos ver que tenemos de -1 a 5 en nuestra entrada. Y luego posteriormente vamos a ver en lo que es la onda azul, que va a ser la salida, que pues ya con eso que tenemos de que la onda amarilla viene de -1 a 5, podemos hacer la medición de que acá podemos ver que esto es aproximadamente un cuadrito. Acá primero tenemos medio cuadrito y luego otro medio. Tenemos un cuadrito significando eso, que son 2 volts de diferencia. Entonces podemos ver que la gráfica final, que es la azul, baja 2 volts, que es justo el resultado que necesitábamos. Es decir, ya acá podemos ver que tenemos un cuadrito y medio que van a ser 3 volts, o sea, es -3. Y luego hacia arriba vamos a tener un cuadrito y medio que van a ser 3 volts positivos. Entonces tenemos la salida perfecta. Para llegar a este resultado que vimos anteriormente, pues fue que hicimos el circuito restador, que fue con un operador amplificacional LM324N. Este fue alimentado con 5 volts de corriente directa y -5 volts de corriente directa. Y pues como vimos anteriormente en las simulaciones y en la teoría, se ocuparon dos resistencias de 2 kilo ohms, una resistencia de 4 kilo ohms y los capacitores de 1 y 2,2 microfarados. Esto, bueno, esto fue para para el filtro, pero para lo que vimos anteriormente, que es como tal el restador, fue que igualmente se utilizó el operador amplificacional, el LM324N, y la resistencia de 10 kilo ohms. Igualmente, el operador fue alimentado con más o menos 5 volts de corriente directa. Y bueno, ya que tocamos el tema del filtro, justamente podemos empezar a analizar lo que pasó cuando lo hicimos físicamente. Entonces, primero vamos a poder ver que tenemos diferentes fotos de diferentes medidas de osciloscopio. Y ya que después de que hicimos el acondicionamiento, es decir, el restador. Después de eso, la salida se conectó al filtro ya en la vida real, donde van a entrar una salida de -3 a 3 volts. Y ahora lo que necesitamos es que las diferentes frecuencias se vayan atenuando y diferentes frecuencias se queden iguales. Entonces, primero tenemos esta, que fue cuando teníamos una entrada de -3 a 3 volts, como vimos en la gráfica anterior. Y acá podemos observar que tenemos una frecuencia de 10 Hz aproximadamente. Entonces la línea amarilla es la entrada y la línea azul es la salida. Como podemos ver, ahorita no necesitamos ningún tipo de atenuación, ya que eso todavía no llegaba a la frecuencia de corte. Pasando a la siguiente imagen, hicimos las mediciones secuencialmente, hicimos de 10 hasta 80 Hz. Cada una medición incrementando en 10 Hz. Entonces, esta empezó en 10, la siguiente empezó en 20 Hz. Como podemos ver, aún no tenemos ningún tipo de atenuación. Tampoco para 30 Hz, que es esta foto. Para 40 tampoco tenemos. Para 50 ya es que es la frecuencia de corte. Podemos ver que la línea azul, que es la salida, se empieza a hacer un poquito más chiquita. Es decir, podemos ver que acá la línea amarilla, que son 3 volts, ya no, la línea azul ya no le está llegando hasta los 3 volts, es decir, está llegando más o menos hasta 2 volts aproximadamente, que es en esta línea. Entonces ya empezamos a ver un funcionamiento correcto de este filtro. Pasando a la siguiente imagen, podemos ver que esto es de 60 volts, perdón, de 60 Hz, y podemos ver que se empieza a atenuar aún más esto poco a poco. Esto es justamente el funcionamiento correcto de este filtro. Acá tenemos la imagen de 70 que ya se empieza más o menos por 1,8 volts la salida. Y por último tenemos la de 80 que ya está más o menos en 1 volt. Entonces, si por ejemplo lo midiéramos en, no sé, en 100 volts, podemos ir a nuestra gráfica
perdón, en 100 Hz, podemos ir a nuestra gráfica, vamos a checar qué valor corresponde para 100 Hz y vemos acá a la izquierda, vamos a ver los valores, que estamos en 100 Hz aproximadamente y tenemos que va a incrementar, bueno, restarse menos 10 decibeles y poco a poco podemos ir haciendo el cálculo de cómo va a ser la salida para cada frecuencia. Pues por último, quisiera destacar que el desarrollo de este proyecto pues fue lo que nos permitió diseñar, validar y construir físicamente un sistema de acondicionamiento de una señal funcional para integrar el sensor de CO2 hacia un motor clínico de una empresa. Todo esto para garantizar la correcta interpretación de señales biomédicas, es decir, las que van a llegar del CO2. Esto fue a través de un circuito registrador con componentes adecuados, como vimos anteriormente, como fue el operador amplificacional, el MN324N, y una alimentación de más o menos 5 volts de corriente directa. Y con esto fue que se logró transformar la señal de -1 a 5 volts, ese rango, al rango de -3 a 3 volts, que era lo que permitía el sistema de monitoreo. Igual, bueno, se implementó de buena manera el filtro de pasabajas activo de segundo orden tipo Butterworth, que fue diseñado específicamente para que tuviera la frecuencia de corte de 50 Hz y que de ahí se empezara a tener la señal. Esto es para que, bueno, principalmente no se dañara el sistema de monitoreo, ya que con este filtro se puede eliminar de manera eficaz el ruido de alta frecuencia, es decir, de frecuencias altas pasando a los 50 Hz en este caso específico y asegurar una señal limpia y sin distorsiones para que el procesamiento del sistema de monitoreo sea muy eficaz y sea perfecto. Y bueno, también al realizar la simulación en LT Spice fue que demostramos que el filtro mantiene la ganancia en frecuencias bajas y eso lo pudimos ver a través de nuestra gráfica que nos enseñaba a partir de qué frecuencia nos daba las diferentes atenuaciones. Y pues después de la simulación, los resultados experimentales fueron obtenidos por medio del osciloscopio, que fueron las gráficas que mencionamos, y todas fueron validadas correctamente. La señal se demostró que fue acondicionada, deseándose reducir 2 volts y atenuándose después de los 50 Hz. Y en conclusión, este sistema de monitoreo va a tener un gran funcionamiento ya que pusimos el sistema de acondicionamiento y de filtrado de señales, el cual fue funcional físicamente y representa una solución más que precisa y confiable, es una solución bien hecha. Es una solución que se hizo desde cero, que se hizo el análisis, el análisis teórico, se hizo el análisis simulado para después poder pasar al análisis e interpretación física de los sensores y circuitos. Esto es todo de mi parte y esperemos que sea un resultado deseable para esta empresa y para el señor que comentamos al principio, que Jorge Calderón, esperamos que tenga buenos resultados con este sistema de monitoreo.